y nosotros vamos a tocar lo que es el proyecto de ley de presupuesto 2015, muy importante para la economía y los bolsillos de cada uno de nosotros. Estamos, como lo anunciamos, amigos, con el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el congresista Rolando Reategui. ¿Cómo está, congresista Reategui? Muy buenas noches. Marila, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, los supuestos macroeconómicos son una inflación de 2% y un crecimiento de 6% para el año 2015, que es auspicioso, la verdad, después del crecimiento tan bajo que vamos a tener este año 2014. Pero el BCR ha dicho que el próximo año será un crecimiento de 5%. ¿Explicó esto el ministro de Economía en su presentación ante el Congreso? Claro, hoy día estuvo el ministro de Economía en la mañana explicando los supuestos macroeconómicos. ¿Puedo hablar un poquito más alto? Sobre los supuestos macroeconómicos, ¿no? Yeah. Entonces, están ajustando las cifras, pero sobre el supuesto en la cual se elabora el presupuesto de la República es mayores ingresos, ¿verdad? Mayor crecimiento por la inversión que va a tener el gobierno del gasto público en inversión. Ya que o sea, apuesta el gobierno privado, a un mayor gasto público. Gasto público mayor porque el gasto privado ha disminuido. Entonces se estima que en estas medidas que dio últimamente el gobierno ahora es para reactivar la economía. Sin embargo, hay que ver cómo qué resultados se da en este último trimestre y qué resultados van a los primeros meses del próximo año. Y la capacidad de gasto que tiene cada sector, porque el Estado poco lenteja para la capacidad de gasto, ¿no? Por ejemplo, para la ejecución. Ellos apuntan sobre todo salud, que está bien, educación y también seguridad. Pero cuando uno va y comienza a mirar las cifras, ve lo que es el gasto de inversión, ¿qué significa esto? Significa que uno mide cuán eficiente es el gobierno para invertir en hacer hospitales, en hacer escuelas, en hacer comisarías, en implementar todo esto, están jalados. De 0 a 100 están en 34%. ¿A este punto, al día de hoy? A este punto. Entonces, quiere decir, en 3 meses va a ser casi difícil poder gastar todo el resto. Entonces, en vez de dar, claro, si tú gastas bien, yo te doy más, ¿verdad? Pero no, tú gastas menos y te doy más. Entonces, eso es lo que está pasando. Para el próximo año, tanto salud, educación y seguridad ciudadana reciben más ingresos. Bueno, no sabemos si se van a poder ejecutar. Claro, no sabemos. Entonces va a haber un colchón todavía. Lo que no se ejecuta, queda un colchón de dinero. Y ese colchón de dinero, obviamente, el próximo año van a tener buena cantidad de dinero. Bueno, pero plata parada no sirve, pues no. Pero plata parada no sirve. Y pierde. eso es la crítica que le hacen todos los analistas económicos de este gobierno. De acuerdo. Por decir, pero ya pues gasta. Una crítica que hacen ustedes, el de la oposición, y que es el más vistoso, digamos, de los puntos, es el incremento de 19,5% en el gasto del despacho presidencial. Algunos, como su colega de bancada, fujimorista, el congresista Becerril, dice que esto va a ser una farra para la primera dama. ¿Es así de verdad? ¿De verdad hay manera de probar que este incremento va a tener un destino electoral? No, posiblemente. Todo hay que sospechar ahora, porque los gastos... Pues si ya la primera dama ha dicho que no va a pesar la... Pero los gastos que... Claro, pero va a ir como cabeza de lista en el Congreso de la República, si no va. ¿Verdad? ¿Usted cree eso? Pero claro, es la única que puede jalar para tener más congresistas. Entonces, por ejemplo, los gastos de la Casa del Gobierno ahora han sido para comprar caballos de Argentina, ¿no? En buena cantidad de dinero. ¿Cuándo han comprado caballos de Argentina? Han comprado caballos este año, han comprado caballos. ¿Para quién? ¿Para el ejército? Para la Casa de Gobierno, ¿no? Caballos de Argentina. Caballos, claro. ¿Cuánto han gastado? Han gastado como 20 millones. Entonces, por eso el general Donaire decía, hay una frase muy singular, ¿no? Decía que mejor tratados que come son nuestros caballos más que nuestros soldados. Bueno. ¿Ya? Eso es lo que decía él, ¿no? Pero igual. Pero entonces, ¿En qué se va a gastar? ¿A dónde va este incremento? ¿Está especificado? Este incremento no lo sabemos porque nos dicen, ahora nos han presentado cuánto es lo que va a venir.
¿verdad? ¿Cuánto es lo que se ha incrementado? Se ha incrementado 19.5%, que representa alrededor de 39 millones y medio de soles aproximadamente, ¿no? Y cuando ustedes le han hecho la pregunta, imagino ayer claro, en el Pleno, pero eso, al ministro si de tú, Economía. Si tú ves 39 millones gastar en un año, ni viajando todos los días en un avión... Pero el ministro de Economía ha aclarado sobre este punto, ¿no? No ha aclarado este punto, no ha aclarado. Él dice, y ante las críticas y él dice que va a ir para el pago, vistosas. Perdón, él dice que va a ir para el pago de la tropa que está en el Palacio de Gobierno. Y los gastos de defensa, que también se han incrementado. Claro, que se incrementan, pero también van a las tropas que están en el Palacio de Gobierno. Entonces, o sea, que no ha sido satisfactorio. Claro, no ha sido satisfactorio de dos partidas. Bueno, otro punto es el tema del FONAVI. Ahora, al respecto del tema de la primera dama, hay que decir que el congresista José Gutiérrez ha dicho pues que de ninguna manera y que el costo de los viajes de Nadine Heredia es responsabilidad de los ministerios que le invitan a actividades oficiales y que ella no es una funcionaria, o sea que no va a recibir viáticos y que, bueno, no va a candidatear, entonces imposible. Y que los gastos de la primera dama no son asumidos por el despacho presidencial. Una leyenda urbana es la que han inventado ustedes. No, de ninguna manera. Entonces, ¿para qué? Si ya tiene una cantidad y la aumentas el próximo año, que es un año básicamente electoral, ya le aumentas a 39 millones. ¿Los gastos de la primera dama van por el despacho presidencial? Pero por ahí, ¿de dónde más va a salir? En la vaca, de donde salen las correas. ¿De dónde sale? Del presupuesto de todos los peruanos. Y de ahí salen los gastos para la primera dama. Ahora, no hay otra forma. El FONAVI ¿tiene una partida presupuestaria en el proyecto de presupuesto 2015? Porque los fonavistas están inquietos, todo el mundo está inquieto. Sin embargo, el ministro Castillo ha dado una explicación al respecto. Ha dicho que el gobierno cumplirá con la devolución de los fondos del FONAVI a través de una comisión ad hoc. Mire, es plata del Estado que se va a devolver a los fonavistas. Y el ministro dice que no se puede devolver a los privados. Pero en la ley de presupuesto para el próximo año, te dice en los anexos, se da una subvención a personas jurídicas y a privados. Es la forma como entregas plata del Estado. 300 millones ha dicho el señor congresista Johnny Lescano, que es poco, que no corresponde al... No, pero es falso, porque no sabemos la cifra aún. Ni el propio ministro sabe cuánto hay que devolver. Él dice que va a devolver una comisión DAC-2, pero no sabemos cuál es el monto. Pero no solamente cuál es el monto, sino no existe una partida presupuestal para decir te entrego el dinero. No existe. Y la sentencia del Tribunal Constitucional dice claramente individual o colectiva. Por eso es que hasta el 2010 el gobierno obviamente está devolviendo, pero a través de colectivo. ¿En qué? ¿En qué devuelve? En pistas, veredas, saneamiento, agua, trabajo en mi barrio y una serie de detalles más. Pero ahí mismo dice en el reglamento, porque ellos sacaron un reglamento, dice, si tú, Jorge Pérez, eres fonavista, si te he hecho una vereda, ya tú sales, ya no te puedo dar. Entonces, ya no te doy tu individual. Ya no te doy tu individual, porque ya en la parte colectiva... ¿Y para estas veredas tampoco está previsto presupuesto para el FONAVI? Sí, está previsto. Está previsto como alrededor de 5.000 millones aproximadamente. ¿El próximo año? El próximo año. Que no es para devolver individualmente, sino es para devolver colectivamente. O sea, queda claro que el gobierno no considera útil, necesario, ni ha previsto que se entreguen compensaciones individuales por el FONAVI en el 2015. Lo dice en la comisión, pero en la práctica no existe la asignación de recursos. No hay forma. O sea, el Estado no puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Te creo una comisión y estaría incumpliendo un fallo del Tribunal Constitucional. No lo está incumpliendo porque dice individual o colectivo. O sea, está interpretando hábilmente. ¿Cuánto de ellos van a ser, cuánto de las personas que quedan les va a tocar? Es decir, si ya te hice una vereda, agua, saneamiento, claro. me saco. ¿Cuántos de ellos no tienen esto? ¿Cuántos serán? Ahora, no lo sé. Por eso, ni el propio gobierno sabe. O sea, eso de devolver, ¿cómo las voy a devolver? ¿Hay un incremento del sueldo de los altos funcionarios?
Apoyo, Los ministros se han comentado. no, pero aparte de los ministros, los otros altos funcionarios, secretarios generales, etc., ¿hay un incremento o no? No le hemos visto eso todavía, pero debe quedar igual. No creo que haya una mayor... Ya tienen, de acuerdo a la ley Servir, tasas muy altas. Uh-huh. O sea, Bien, no ¿hay forma. algún punto del presupuesto que usted crea conveniente destacar? También están invirtiendo más en lo que es la parte de radio y televisión. ¿Y eso es bueno o malo? No, es de televisión de todos los ¿Ah? peruanos. La televisión de todos los peruanos. Bueno, entonces. ¿Verdad? Ajá. No, para mí, pero como te digo, a mí me causa sospecha que en un año electoral, que es 2015, Uh-huh. ya, inviertas más en el radio y televisión, que es RTP y RTP, ¿no? ¿Para qué inviertes tanto en esto habiendo una serie de gastos que tienes que hacer de inversión que necesitan las comunidades? Por ejemplo, ¿Cuánto se está a los incrementando gobiernos, en Radio y Televisión Nacional? alrededor, acá tengo la cifra, está incrementando alrededor del 31% respecto al año pasado. 31%. 31%. Entonces, ¿pero por qué? Pero además de esto, este presupuesto es centralista. Le quita a los gobiernos locales en general, les quita como 1.300 millones de soles para poder gastar. O sea, en gastos de inversión. Les quita eso y todo eso lo que se le quita va al gobierno central. Bueno, pero ha dicho el ministro ¿No? ayer que el presupuesto para Lima es el 14%, que Lima se llama el 14% del presupuesto nacional y que no es centralista. No, sí es centralista, porque todo el incremento, del presupuesto para el gobierno central es 15%. Es el incremento. Y ve que para los gobiernos locales disminuyen el 9% aproximadamente. No es que se incrementa. Y esta disminución pasa directamente a lo que es el gobierno central. Y en los gobiernos regionales solamente se incrementa el 3%. Bueno, falta Entonces acá hay mucho pan por rebanar y tenemos que seguir hoy día Me imagino estudiando que la más el discusión presupuesto en la Comisión de Presupuestos va a ser ardua y por supuesto acá en RPP Noticias la vamos a seguir. Y otra cosa, que ahora el gobierno no tiene mayoría, por lo tanto esto significa que va a haber la discusión, va a ser bastante fuerte y va a ser cifra por cifra, ¿no? El control político que se tiene que hacer acá tiene que ser un control que todas las cifras que nos dan tiene que ser un de la control mejor manera. político real y no obstruccionista No, de ninguna manera. De la actividad del gobierno tampoco. No, de ninguna manera. Bien. A nosotros nos parece que se invierta más en educación, pero con resultados. Acá no tienen resultados. Ese es el problema. O sea, en salud, resultados. No tienen resultados hasta ahora. Para que una huelga médica vaya más de 110 días, entonces... 120 congresistas, días. lamentablemente. Ya pues. Bien, tenemos que terminar aquí porque el tiempo nos es esquivo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Mariela. Muchas gracias por invitarme.